Consejería de Bienestar Social estamos implantando un programa piloto de casas del mayor. De momento se han hecho 4 casas del mayor, están ahora en estos momentos amueblando, hoy se termina de amueblar la última casa del mayor. Todo ha sido financiado por el Gobierno de Aragón, desde la construcción, la equipación y ahora el personal que se va a poner en los distintos municipios, en las distintas casas de mayor, también lo vamos a financiar. Todo esto es para que las personas que viven en el mundo rural no salgan del mundo, los mayores de 75 años no salgan, que vivan en su entorno. Otra principal y muy importante que afecta a los municipios y a todo Aragón es el teléfono del mayor. El teléfono del mayor igual lo pueden utilizar las personas de los municipios que las personas de la ciudad. Hemos ampliado a 24 horas, los 365 días del año, el servicio del teléfono del mayor, atendido por especialistas, por trabajadores sociales principalmente, y que atienden directamente a cualquier persona que llame, incluso aunque no sea mayor. Cualquier persona que detecte que hay un problema con una persona mayor puede llamar al teléfono y reclamar que atiendan a esta persona. En principio hemos tendido a que son municipios de menos de 200, el mayor es Monroyo, que tiene sobre 300 habitantes. Están ubicadas, en teoría están en el municipio de Libros y Monroyo. En la provincia de Zaragoza está en Murero, en la comarca de Daroca, y en Huesca, en la comarca de Barbastro, en Somontano de Barbastro, está en Peraltilla. Con respecto a datos, podemos extrapolar los datos del teléfono del mayor, donde ahí nos vienen a reflejar, vienen a indicar que el 10% de los mayores aragoneses podría ser, pero le vuelvo a decir, yo no me atrevo a decir nunca una cifra porque es muy diferente el analizar una soledad en un sector de apoyos conectados que viven en un municipio a la ciudad o a cualquier otro sector, con lo cual es complicado el decir un porcentaje de soledad no deseada en mayores, en jóvenes y en cualquier tipo de grupos sociales. Respecto a ese tema, como tú bien sabes, depende del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Podemos concertar mayor número de plazas, pero realmente las políticas que hay actualmente, políticas sociales actuales, no de la Consejería, sino a nivel estatal, es que las personas estén el máximo posible en su entorno familiar, con sus familiares y con su ambiente y en sus casas. No obstante, como le digo, desde el Gobierno de Aragón, por supuesto que vamos a intentar ampliar el número de plazas de concertadas en las residencias públicas que hay. Para mí sería un lujo que se aprobasen los presupuestos del Gobierno que están previstos, porque por ejemplo las casas del mayor teníamos previsto para los próximos presupuestos, si se aprueban, la posibilidad de ampliar el número de plazas hasta 15, depende de los municipios que solicitasen.